Bueno, buen día. Disculpen que tardé esta vez, pero no pude antes hacer la clase. Voy a intentar hoy cerrar deporte y arrancar con gimnasia en el cronograma que venimos de alguna manera trabajando. Y para eso voy a retomar el concepto de deporte, la definición y las características que estuvimos viendo, y voy a seguir hacia adelante con algunas consideraciones más. El otro día, en la última clase, trabajamos la definición como todo enfrentamiento corporal codificado, institucionalizado, dijimos. El texto reconoce que esa definición es una modificación de una definición anterior de Pierre Parleva. Lo reconoce porque efectivamente el único que había definido más o menos hasta ahí el deporte era Parleva, ¿no? Nosotros la modificamos porque, bueno, no hay una situación motriz, como dice él, ni es una situación que parta del individuo, digamos, ¿no? O sea, toda práctica corporal implica, es un bien de la cultura, por lo tanto, no tiene nada que ver con lo individual. Entonces, definimos el deporte como todo enfrentamiento codificado, institucionalizado, ¿no? O sea, que se rige de acuerdo a reglas establecidas universalmente, podríamos decir. El texto también recorre de alguna manera cuatro cuestiones respecto del deporte. Esta definición, sus características, o sea, la competencia y la institucionalización, lo cual lo diferencia del juego en un punto. También lo diferencia claramente de la gimnasia, que no necesita instituciones estructuradas. Bueno, y por supuesto de la danza, ¿no? Y del teatro. Sobre el deporte, a lo largo de la historia, corta historia que tiene el deporte, digamos, siglo XVIII hasta acá, 200 y pico de años, se ha dicho de todo del deporte. Nosotros preferimos no idealizarlo como hacen algunos, ¿no? El deporte, la gran práctica humana, no, es una práctica, a muchísima gente le gusta el deporte y practicarlo, y a muchísima gente no, y eso está perfecto. Algunas cuestiones, ¿no? El deporte, a diferencia del juego, permite por su regla fija, garantiza la competencia, digamos, ¿no? El deporte está hecho para competir, pero al mismo tiempo permite su entrenamiento en la regla fija, porque al tener claro cuál va a ser mi prestación corporal, por decirlo de alguna forma, respecto del partido, del encuentro, del enfrentamiento, de mi serie, ¿no? La serie de ejercicios que voy a hacer en gimnasia artística, o la duración en metros o en tiempo de cualquier carrera, digamos, entonces puedo entrenarme, ¿no? Puedo saber cómo entrenarme. O sea que por un lado garantiza la competencia y facilita a los deportistas la producción corporal y entonces producir ese entrenamiento, ¿no? Al mismo tiempo, la regla instituida universalmente, como decíamos recién, permite a los espectadores involucrarse, ¿no? O sea, permite montar un espectáculo, comprender el producto, bueno, no siempre, pero deberían poder comprenderlo, juzgarlo, criticarlo, alegrarse, sufrir por él y apasionarse, ¿no? Como veíamos en la clase anterior. O sea, el deporte escribe una dramática para todos, dice el texto, ¿no? Los deportistas, los entrenadores, las instituciones, los espectadores y los jueces.
claro, el deporte en manos del capitalismo se convierte en una mercancía, ya vimos, en una propaganda política y en un negocio, ¿no? Pero el deporte en sí, más allá de lo que ha hecho el capitalismo con él, tiene la finalidad fundamentalmente de regular la competencia, como decía yo en una clase el otro día, revisando a Norbert Elias y a Eric Dane, los deportes surgieron como una limitación de la violencia que tenían los juegos populares. O sea, el deporte forma parte de un proceso civilizatorio, sin ninguna duda. El texto recorre ese camino, yo no me voy a detener demasiado, ustedes lo van a poder leer. Pero de alguna manera Díaz demuestra claramente que la institucionalización de las reglas fue una manera de controlar y disminuir la violencia que se permitía, ¿no? O sea, la violencia que las sociedades se permitían. O sea, los deportes nacieron con esa función y eso se ha olvidado, ha sido olvidado un poco, en parte por la propia educación física, que no entiende mucho del deporte, como vimos en las clases anteriores. También estas situaciones de enfrentamiento, ¿no? Generan dos tipos de tensiones. Elías suele hablar de tensiones emotivas, a mí me gusta más tensiones simplemente, porque por ahí la emoción, yo no creo que Elías haya querido decir que había una emoción propia del individuo, pero la emoción suele ligarse a la reacción de cada uno, ¿no? Cosa que ya vimos que es imposible. Entonces, me gusta hablar de tensión, y él dice que está la tensión de jugar bien, ¿no? de jugar de acuerdo al plan, de acuerdo a lo que se pensó, jugar bien, y la tensión de ganar o perder, por supuesto, ¿no? Bueno, implica el deporte, aunque en algunos se haya reglamentado también el empate, digamos, tiene las lógicas de, bueno, de querer ganar, ¿no? O sea, si el deportista o los deportistas o los atletas no quieren ganar, no se puede competir, ¿no? Es una cuestión central, ¿no? Yendo al problema de los contenidos, digamos, ¿no? Para avanzar un poco. ¿Por qué el deporte debería ser un contenido de la educación física? Bueno, en principio, por lo que ya dijimos, constituye una práctica corporal, toma por objeto las acciones del cuerpo. No importa si la producción corporal implica un esfuerzo, digamos. No es el esfuerzo lo que caracteriza, como se pensó durante muchos años, ¿no? Lo importante es la competencia y la regla, ¿no? Y la institución. Y de alguna manera se convierte en un contenido porque es una tradición de la cultura, ¿cierto? Entonces debe ser transmitida a los que vienen, como siempre decimos, que no son no solamente los que están por nacer, sino también los que por ahí no tuvieron contacto en su vida con el deporte y hoy practican alguno o empiezan a practicar alguno. O sea, tiene que estar a disposición de toda la civilización, de toda la humanidad. Una cosa que final, digamos, todos los deportes podrían ser analizados a través de la lógica del deporte, que es la que voy a explicar ahora. De todas maneras, en la clase presencial podemos retomarlo si quedan algunas preguntas. La lógica del deporte, que también es una invención de Parlevas que nosotros tomamos y reconstruimos en función de que había cosas de la lógica parlevasiana que no eran lógicas, ¿no? Entonces la reconstruimos, pero es deudora nuestra teoría de la obra de Parlevas. Parlevas
tenía 7 elementos, nosotros lo redujimos a 4. Después explico los 3 que nos parece que estaban de más. La lógica implica que hay algo que hace que se determine lo que sigue. Y eso que sigue, o como consecuencia de esa cuestión, se desprende otra, ¿no? ¿Cuál es la lógica del deporte? Bueno, la lógica arranca con la regla. Las reglas que están en los reglamentos, que son las instituciones que conforman las asociaciones y federaciones deben hacer cumplir. Y todo reglamento deportivo tiene una primera regla que es en realidad el objetivo del juego o de la competencia, ¿no? Correr más rápido que todos los demás en menos tiempo, o encestar más canastas en el aro contrario y evitar que nos metan canastas en nuestro propio aro. Eso determina situaciones de juego, ¿no? El objetivo del deporte determina un tercer elemento, situaciones de juego. Así que tenemos reglas, objetivos, situaciones de juego. ¿Cuáles son las situaciones de juego? Habituales, digamos, en líneas generales. Por supuesto, después esto hay que trasladarlo a cada deporte y buscar con cuáles de esas situaciones se cumplen o no se cumplen en ese particular deporte. Bueno, si estoy jugando al básquetbol, o si estoy analizando el básquetbol, si tengo que meter más goles allá y evitar que me metan acá, tengo 2 situaciones en principio. Vamos a ver que son 4. En principio, cuando tengo el balón y puedo atacar, estoy en situación de ataque. Esa es una situación de juego que despliega una cantidad de análisis. Cuando no tengo el balón, lo tiene el opositor, estoy en defensa. Y hay una tercera situación que se da en el básquetbol de una manera determinada, pero en otros deportes se da de otra, o simplemente no se da, que es la transición de ataque a defensa y de defensa a ataque. O sea, hay un momento en el básquetbol donde yo estoy defendiendo, el equipo contrario lanza al aro, me pone a mí en una situación donde la pelota no es de nadie, está en el aire. Puede entrar y convertir el gol, o puede pegar en el aro y generar, ¿no? Y eso implica una serie de acciones y pensamientos que tienen, y por supuesto, eh, eh, movimientos que implican esa situación de juego. Lo mismo pasa cuando estoy atacando. Lanzo al aro, entra, gol, bueno, ahí paso a la situación de defensa sin demasiada complicación, pero también puede ser que no convierta, y si no convierto también hay que hacer ciertas cosas, un equilibrio defensivo, frenar el primer pase, son todas situaciones de juego que bueno, el básquetbol es un deporte sumamente analizado, y todos en general, ¿no? Ahora, esas situaciones de juego determinan el último elemento de los 4, que son las acciones. ¿Qué son las acciones concretas del cuerpo? Son las técnicas, ¿no? Son el uso de la batería de técnicas que deben dominar los deportistas, ¿no? O sea, las reglas determinan el objetivo, un objetivo, no muchos, uno. Cada juego tiene un objetivo, cada deporte tiene un objetivo. Ese objetivo determina las situaciones del juego, o sea, las habilita, y por lo tanto, esas situaciones de juego determinan acciones que son lo que actualmente conocemos como técnica, ¿no? Había 3 elementos más que había desarrollado. Un elemento era el espacio. Nosotros lo sacamos porque los espacios están determinados en las reglas, ¿no? Todo el mundo sabe que la cancha de básquetbol mide 36 metros por 18. O la de vóley tanto, 18 por 9. La de squash mide 6 por 9. Todo el mundo sabe. Está en la regla. No se puede cambiar. Así que el espacio está determinado. El otro elemento que él agrega es el tiempo. El tiempo también está determinado. Tenés 24 segundos para atacar, el equipo contrario tiene lo mismo, tenés 5 segundos para sacar un lateral. Se hace de determinada manera, o sea que el tiempo no podía constituir un elemento diferente.
Y un tercer elemento que agrega Parleva, que para nosotros también está supuesto en esta lógica de reglas, objetivos, situaciones de juego y acciones, es la comunicación y la contracomunicación, que en todo juego y en todo deporte existe, pero eso también está determinado por la situación de juego, ¿no? El que está atacando le envía una señal comunicativa a su compañero de que le va a pasar la pelota y al mismo tiempo le manda, trata de que el adversario no se dé cuenta que va a pasar la pelota para que no le importe el pase. Y eso además, como dije antes, permite, el deporte permite entrenarlo previamente. O sea que uno llega con esa cuestión ajustada a la situación de competencia. Por eso no está en esa. Pero esa sería la lógica del deporte. Y nada, me parece que nosotros desde esa lógica podemos analizar cualquier práctica deportiva. Es cierto que no está muy difundido este análisis, ¿no? Porque bueno, esa fragmentación del campo de la educación física y del deporte que hemos visto han evitado el desarrollo de una teoría del deporte más seria, digamos, y tantas cosas que se dicen sobre el deporte ha hecho imposible eso. Y lo que más vino a complicar para nosotros, por lo menos para mí, ese desarrollo, es un concepto bastante joven, si se quiere, en la historia de la educación física, que es el concepto de iniciación deportiva, que inicia Domingo Blasquez Sánchez, un español, contemporáneo a nosotros, eh, que bueno, trae una cantidad de elementos de enseñanza de los deportes, todos mentirosos, todos equivocados conceptualmente. Eh, eh, Hay trabajos para leer sobre eso, pero no es lo más importante de lo que quiero decir, sino que el deporte debe enseñarse como contenido de la educación física a través de su lógica y no de la iniciación deportiva, que nadie sabe ni Blasquez Sánchez muy bien qué es, ¿no? Es una manera de iniciar a los niños en el deporte, con clasificaciones del juego, que no dan para nada ningún resultado, confunde, trata de utilizar el juego como medio de aprendizaje, que ya vamos a ver que no, cuando veamos juego, que eso no puede ser. Bueno, en general es un concepto equivocado. Lo advierto porque lo van a escuchar. El texto hace una crítica a Blasquez Sánchez y a su iniciación deportiva, que no es novedosa para nada, pero bueno, todavía se sigue usando. Digamos, ¿no? Pensar en el deporte como un contenido implica que para enseñarlo hay que competir. O sea, la contradicción de nuestra mirada de la educación corporal con la educación física es, si no hay competencia, no hay enseñanza del deporte, ¿no? La escuela, por tomar el caso de la escuela. Y aun cuando hay competencia, tampoco hay garantía de enseñanza del deporte si no se toma el deporte en su análisis desde su lógica, ¿no? Y claramente, cuando decimos en el último punto las acciones, ¿no? Las técnicas, estamos diciendo no hay nada que tenga que ver con un desarrollo natural, como quiere hacer creer la educación física en el deporte. Es una práctica claramente cultural, ¿no? Eh, eh, o sea, de alguna manera la práctica deportiva se la ha criticado también porque tiene o enseñaría, ¿no?, a ser competitivo, ¿no? Eso también nos parece un error, comparar la competencia deportiva con la competencia del mercado. No tienen nada que ver, digamos, ¿no? Digamos que a ningún rival, ningún opositor, ningún adversario le interesa la desaparición de los otros o para quedarse con parte del mercado, como puede pasar entre Pepsi y Coca-Cola, digamos, ¿no? Eso en el mercado puede ser que así sea, ¿no? Inclusive hay reglas para que no sea tan agresivo, pero bueno, el capitalismo tiene esa lógica, ¿no?
el deporte no tiene sentido, no se puede enseñar a competir para matar al otro porque no tiene nada que ver. Justamente el deporte nació con esa característica central de ser un imitador de la violencia. Y para cerrar el tema deporte, provisoriamente, vamos a volver sobre esto seguramente en la clase presencial, me gustaría leerles, aunque les parezca redundante, el epígrafe con el que comienza el texto. El texto dice: deportista es aquel que no solamente ha vigorizado su músculo y desarrollado su resistencia por el ejercicio de un gran deporte, sino que en la práctica de ese ejercicio ha aprendido a reprimir su cólera, a ser tolerante con sus compañeros, a no aprovechar una vil ventaja, a sentir profundamente como una deshonra la mera sospecha de una trampa y a llevar con altura un semblante alegre bajo el desencanto de un revés. Es un texto de una revista de Inglaterra, Punch, de 1850. Si uno mira el deporte hoy, se da cuenta que la educación deportiva del mundo, no de la Argentina, del mundo, no cumple con ninguno de estos principios, ¿no? A los que deberíamos volver volviendo a la lógica y a enseñar el deporte tal cual es, y no como una mera mercancía de intercambio para que algunos pocos ganen dinero y otros muchos se lo entreguen, ¿no? Nada, me parece que con eso se puede terminar perfectamente el deporte y dar por lo menos inicio a la gimnasia, para no irme tan largo. El texto que voy a utilizar en este caso es el texto del profesor Sergio Luguercio, del mismo libro de Educación Física de Estudios Críticos. Tenido olvidado, tema precisión y muchísima estudio, digamos, investigación. De alguna manera hace una historia bastante importante de la gimnasia, no con el objetivo de hacer historia de la gimnasia, sino de mostrar qué está pasando con la gimnasia hoy, porque ese título, un contenido olvidado. Bueno, de alguna manera adelantamos en aquellas primeras clases que la educación, cuando hablábamos de educación física, la educación física en sí, en su nacimiento, produce un ataque a la gimnasia, a la que llamaba gimnástica, como expliqué, y ya desandamos el camino de la gimnasia y la gimnástica con el texto de Mel. Y eso lleva a que, bueno, la gimnasia hoy, como conclusión del texto, uno puede decir, está casi desaparecida, ¿no? Sin embargo, el texto empieza diciendo, es el contenido quizás más propio de la educación, ¿no? O sea, yo diría inclusive que la gimnasia ha sido la educación física o la educación del cuerpo de casi toda la historia de la humanidad, hasta el siglo XIX, que nace la educación física, ¿no? Por eso es interesante pensarlo desde ahí, ¿no? Realmente el dominio de una buena formación corporal y una buena formación postural, que son propias de nuestra cultura, son desarrollados exclusivamente por la gimnasia, ¿no? Me parece interesante esa idea. ¿Qué es la gimnasia? Se define la gimnasia como toda serie de ejercicios sistemáticos. Serie de ejercicios sistemáticos es para poner el acento, ¿no? En que un ejercicio no alcanza a conformar la gimnasia. Y si no es sistemático, o sea, si no tiene un cierto orden en lo que se llaman las variables de la carga, no, tampoco produce ningún efecto. O sea, por picar una pelota una vez no voy a saber driblearla, digamos, ¿no? Tengo que incorporar lo que se llama automatismo secundario con una sistematicidad de ejercicios. Eso, toda serie de ejercicios sistemática que tiene por objeto producir una modificación corporal, un efecto corporal, es la gimnasia. Tiene dos características centrales. La primera es clara, es sistemática. Si no es sistemática, no es gimnasia. Inclusive el texto dice una buena gimnasia, ¿no? O sea, queriendo decir,
una gimnasia respetuosa de la formación de la postural y de la formación corporal es un contenido propio de la educación física muy importante, que bueno, lamentablemente cada vez está más dejado de lado, ¿no? Y la otra característica es que es intencional, o sea, estoy buscando incorporar otro bien de la cultura, digamos, ¿no? Aprender una técnica, dominarla, ¿no? No solamente aprenderla, dominarla para poder usarla a lo largo de mi vida, digamos, ¿no? Un ejemplo de formación corporal simple para una clase así virtual, cómo levantar un peso del piso, ¿no? Si me tengo que, cómo me agacho, cuál es la técnica adecuada para elevar ese peso y trasladarlo, ¿no? Eso es una buena formación corporal. Cuando no se sabe, ¿no? O cuando la lógica de la disciplina que se practica es distinta, esa técnica cambia, varía. Pero en principio hay una manera adecuada, con el menor gasto de energía y con la mayor eficiencia, de realizar ese movimiento. Así que ahí tenemos la definición de gimnasia, ¿no? Y Luercho plantea una cosa interesante, que es no solo que es un contenido más propio, digamos, de la educación física o de la educación del cuerpo, sino que constituye de alguna manera una forma diferente, una configuración diferente de los juegos y los deportes y la danza. Inclusive, aunque con la danza hay muchas ligazones, sin duda constituye una forma de moverse, una manera, ¿no? Que implica, bueno, una forma de caminar, una configuración, decimos nosotros, de movimiento sistemática, que permite seleccionar los ejercicios en función de un determinado fin, ¿no? O sea, siempre es intencional, es bueno, para aprender la cultura del cuerpo, ¿no? En la gimnasia está. Después, Luguercho se refiere mucho a lo que está pasando en la escuela y qué pasó, ¿no? Para decir, bueno, pasó todo esto y la consecuencia de todo esto es eso, que hoy no haya casi gimnasia en el ámbito escolar. Y la conclusión que uno puede ver rápidamente, bueno, si la gente supiera gimnasia o nosotros hubiéramos sido transmisores de la gimnasia, no habría gimnasio, ¿no? La gente no iría al gimnasio, o los estados no pondrían esas especies de estaciones en los espacios verdes con algunos aparatos para que los pobres se ejerciten, digamos, los que no pueden pagar el gimnasio podrían ir ahí, ¿no? Bueno, es muy detallista, como siempre, Sergio, por suerte para todos nosotros, y busca todas las corrientes que fueron comprometiendo de alguna manera en el nacimiento de la educación física, el sistema argentino de gimnasia, de Romero Brés, la pedagogización de las prácticas que se dio en el proceso del siglo XIX y el siglo XX, bueno, y aún continúa, ¿no? Me gusta mucho, son muy interesantes las notas al pie del texto, ¿no? Porque muestran las ideas extrañas que han estado presentes en nuestra historia como educación física argentina, ¿no? Por ejemplo, hay una cita de Romero Brés, que es el fundador de la educación física argentina, del Instituto Nacional Superior de Educación Física de 1919. ¿No? Dice, la alta finalidad de la educación física es más bien el desarrollo del carácter, el cultivo de la voluntad y la formación de aptitudes sociales que aseguren la formación racional del progreso por medio de la ejercitación física, ¿no? Yo creo que si Romero Brés estuviera vivo y lo leyera hoy, se pegaría un susto bárbaro, ¿no? ¿Qué tiene que ver la educación física con la formación racional del progreso o con el cultivo de la voluntad?
Y fíjense qué contradicción con lo que ya les conté, ¿no? Reivindica el ejercicio, ¿no? La educación física pelea el ejercicio, dice que no es natural, que no promueve el desarrollo, que no es para todos, que es artificial, ¿no? Bueno, acá reivindica el ejercicio. Pero claramente no está pensado como una forma de educación del cuerpo deveniente de la cultura, sino como una forma de educación de lo que se creía que era natural. Y si bien Uruguayo muestra muy claramente cómo se desprende de la educación física de lo militar, o intenta desprenderse, aunque muchos desafíos quedan, porque la formación de un ciudadano por parte del Estado implica también la formación de un soldado, ¿no? Entonces, eso es bastante contradictorio en sí mismo, ¿no? Y él describe tres grandes corrientes en la gimnasia del siglo XX, digamos, ¿no? La gimnasia moderna, sobre la cual voy a hablar en la próxima clase un poco más. La gimnasia moderna y de dónde nació, y quiénes fueron los creadores, y por qué se creó, contra quién, cuáles fueron los debates. La llamada gimnasia natural austríaca, ¿no? Que dice él que nació como reacción al carácter excesivamente terapéutico de la gimnasia sueca, ¿sí? Y también al carácter artístico que se le había dado a la gimnasia de competencia, o sea, la gimnasia deportiva que ustedes conocen, ¿no? Y a los ejercicios de carácter militar. O sea, fíjense cómo la gimnasia se resiste a la cuestión, ¿no? Y después la tercera corriente, la gimnasia artística y deportiva internacional, que es un deporte, ¿no? Esas son las tres grandes corrientes que, por supuesto, están en un montón de textos descritos, ¿no? Ahora, la pregunta que se hace sobre el contenido, el workshop, o en el título de la enseñanza de la gimnasia, es interesante, ¿no? ¿Cuál es la mejor gimnasia? Y ahí, siguiendo a Mariano Giraldes y haciendo un estudio interesante, dicen, la mejor gimnasia no existe, no hay una que sea mejor que la otra, no es mejor el CrossFit, por decirlo de alguna manera, que el Pilates, ¿no? La mejor gimnasia es la que pueda sintetizar, ¿no? Todas las corrientes. Sintetizar es una palabra importante en el texto del workshop, ¿no? Tomar nota de cada uno de los principios que llevaron a cada una de las gimnasias y con eso conformar un sistema gímnico de acuerdo a las posibilidades de cada uno de los... ¿no? La gimnasia lo que permite es regular el esfuerzo, el deporte no lo permite. Entonces, yo puedo decir, bueno, vamos a trotar con este ritmo, 50% aproximado de la máxima velocidad. El que no puede, bueno, lo hace más despacio o con menos intensidad, o no llega al volumen que nos proponemos, ¿no? O sea que permite la regulación del esfuerzo en todas sus versiones, digamos, ¿no? O sea, una gimnasia sueca, una natural austríaca, la alemana, la gimnasia, como cita acá Luercho, la gimnasia escolarizada alemana, o sea, una gimnasia para la escuela que crearon los alemanes en el siglo XX. Bueno, más allá de los detalles, de alguna manera, y y para cerrar, antes de terminar el texto, digamos, hay una reivindicación de la figura, en la figura de Mariano Giraldes, de una gimnasia para, no lo dice así, pero de alguna manera una gimnasia para
para todos los cuerpos, para todas las personas, para todos los ciudadanos, que es esta síntesis de la que estamos hablando, ¿no? Bueno, el recorrido que hace es muy interesante, lo dejo a criterio de ustedes que vayan leyendo el texto para las preguntas que pueda haber en la presencialidad, porque la verdad que esto de estar grabando gracias a una pantalla es un poco aburrido para mí y supongo que para ustedes también. Pero bueno, vamos a tener este año todavía esa situación. Espero que sea el último, pero bueno, nunca se sabe. Nada más, los dejo por ahora, espero no haberme extendido tanto. Nos vemos el martes en la semana de examen, como habíamos quedado, que hay clases igual. Bueno, gracias.